En el vídeo de hoy vamos con una nueva estrategia, está muy centrada en las tendencias que utilizan la gran mayoría de traders para maximizar los pips y a su vez el beneficio general de sus cuentas. No obstante, vas a ver cómo con esos indicadores podemos darle una vuelta de tuerca y automatizarlo, para que él mismo te ayude a darte las entradas y salidas en el mercado y que de alguna forma puedas aprovechar para optimizar tu operativa. No obstante, y aunque parezca extraño, tal y como dice la ley de Newton, cada acción tiene una reacción equivalente en el sentido opuesto. Esto llevado al trading quiere decir que toda tendencia alguna vez se acaba volviendo en contra. Pero te preguntarás, ¿por qué te explico esto? Porque hay un indicador trading que puede predecir, por decirlo de alguna manera, estos cambios de tendencia, el cual combinado con otros indicadores puede hacer que sea una muy buena estrategia. Para eso, pues he hecho este vídeo, para explicarte y mostrarte esta estrategia de trading y poder sacarle provecho en los mercados. Sobre todo, está enfocado para criptomonedas y Forex. Así que lo primero, nos vamos a nuestro TradingView y vamos a poner RedCaEverX, este de aquí. Una vez lo añadas, verás que es bastante parecido a lo que sería como un RSI, pero con un handicap, y es que ya te muestra el volumen de forma integrada en la parte central, pero de una forma un poco distinta, ¿no? Si te fijas, en la parte baja vas a ver el color de la vela, esta parte de aquí, que tienes en el gráfico, ¿vale? Se va a representar las rojas con las rojas y las verdes con esta verde de aquí abajo. ¿Vale? En la parte superior vas a poder ver el resultado, el cual también es coincidente con el tamaño de la vela que tienes más arriba, que finalmente pues de alguna manera ha quedado, incluyendo las mechas. Cuando combinas el valor del volumen relativo y la fuerza del precio, también de forma relativa, y los combinas, te acaba quedando un concepto muy similar a un RSI, pero ponderado por volumen. Esto es lo que se llama el Relative Rate of Flow, también de las siglas RROF, ya que estás usando los valores relativos. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos a configurar el indicador y lo que vamos a cambiar, venimos aquí a la configuración y vamos a cambiar la entrada de datos, el tipo de media la vamos a cambiar por una EMA y luego en estilo lo que vamos a hacer va a ser eliminar el 1/4 y el 4/4 y aquí este lo vamos a poner con menos 50 para que quede entre los límites de 50 y menos 50 y les vamos a dar un poquito más, a ver que se vea un poco más que nada que se vea un poco más. Perfecto. Así esto es esencial para la estrategia. Así que ahora lo importante es centrarse en el 50 y en el menos 50, los cuales son los límites que tenemos para abrir nuestra operación en compra o en este caso en venta. Cuando el precio esté por debajo del menos 50 y haya un cruce de medias, vamos a esperar un retroceso alcista y cuando esté en el 50 y haya un cruce de medias, esperaremos pues un retroceso bajista. No obstante, vamos a poner un filtro más y que haya una confirmación más para garantizar aún más la operación y darle un rendimiento más óptimo, al margen de que filtres esas falsas señales, que en el fondo pues es lo que queremos y lo que nos interesa. Lo que vamos a hacer es que en la parte del volumen, las barras superiores indican la cantidad de volumen negociado. A más grande, mayor volumen. Y lo que vamos a hacer aparte es ver el color. Conforme en el cambio de tendencia tiene que haber el cambio de color y una mecha bastante grande indicando ese cambio. Así que ahora ya, una vez explicado y configurado, vamos con las entradas al mercado. Venga, vamos con el primer ejemplo para las compras. La primera condición es que ambas líneas se encuentren por debajo del límite inferior del menos 50. Aquí vemos que clarísimamente están en el medio. La segunda condición debe ser que la línea naranja gris ha cruzado con la gris indicando un cambio de tendencia, en este caso para una reversión hacia una tendencia alcista. Lo tercero es que se compruebe el volumen y se confirma el color verde, confirmando el cambio de tendencia. Entonces, una vez se confirma esto y se cierra la vela, ese precio de cierre es el punto de entrada. Así que vamos con una operación en compra. En este caso el stop loss lo colocaremos en el anterior swing, que es básicamente aquí mismo, y la operación la abriremos con un reward ratio de 1:1. Como siempre digo, si tienes opción de monitorizar y quedarte delante, haz break-even y por lo tanto espera, porque en algunos casos se da mucho más, un reward ratio de 1.2 hasta de 1.3. Si no puedes monitorizar porque no puedes estar delante de la pantalla todo el rato, pon un reward ratio de 1.1 y listo. Así que vamos con la operación y a ver qué tal se da. Bueno, ya la tenemos aquí, nos ha ido perfecta. Ha sido unos 7-8 pips. Y han sido aproximadamente unos 50 minutos. Así que nada mal esta super estrategia de scalping. Vamos con otro ejemplo. Venga, vamos con otro ejemplo para las compras. Es el mismo mercado,
ha pasado un rato desde la otra operación y básicamente ha vuelto otra vez. Así que volvemos a probar a entrar. Como siempre, la primera confirmación ya ha habido el cruce de medias y la línea se encuentra por debajo de la línea del menos 50. La siguiente condición es que haya el cambio de tendencia, cambio de color, por lo tanto es el momento de probar a abrir una compra con un reward ratio, como digo, siempre de 1:1 y a ver qué tal se da en un ratito. Venga, bien, perfecto. Lo que por los pelos. Bueno, esta ha sido un poco más rápida, es una operación de 35 minutos y apenas 5 pips. Pero bueno, para scalping, perfecto. Vamos con otro ejemplo. Venga, vamos con otro ejemplo, en este caso otra vez el mismo mercado, si es que no hace falta irse tampoco, porque aunque sean operaciones pequeñas de pips, muy pequeñitas estas operaciones, pero salen muchísimas a lo largo del día y es muy fácil encontrarlas, es que no me ha hecho falta ni moverme ni de este mercado ni de este gráfico, o sea, es que ha sido increíble. Venga, vamos con otra. La primera condición, ambas líneas se encuentran por debajo del límite del menos 50, está el cruce y hay un signo claro de un cambio de tendencia, así que este es el momento perfecto para abrir la operación con un reward ratio de 1:1. Así que vamos a ver en un ratito a ver qué tal será. Bueno, y una vez más, perfectísima la operación. Se nos ha vuelto a dar súper bien y por lo tanto se confirma que la estrategia para el caso de las compras funciona. Ahora vamos con el caso para las ventas. Venga, vamos con este ejemplo para el Bitcoin. Para 5 minutos vamos a hacer una operación pura y dura de scalping en domingo. Como sabéis, las criptomonedas no paran, incluso ni en fin de semana. Venga, vamos con las condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones para el caso de las ventas? La primera, ambas líneas deben estar por encima del límite superior del 50, por lo tanto aquí será perfecto. La línea azul debe haber cruzado la gris indicando un cambio de tendencia, aquí se ve claramente, y luego la siguiente condición, que es el filtro, se comprueba el volumen y se ve que es una vela roja y que tiene una gran mecha, así que es una condición perfecta para abrir una operación. Así que vamos a abrir una operación con un reward ratio de 1:1 aproximadamente, al menos para garantizar la operación. Y, como siempre digo, si puedes monitorizar, pues déjalo abierto. Y si no, ponlo en 1:1 para garantizar la operación. Verás que es muy rápida la operación y seguro que se da súper bien. Vamos a esperar en unos minutos a ver qué tal se nos da. Venga, tal y como teníamos previsto, nos ha ido súper bien. Ha sido una operación muy pequeñita, pero nos ha ido muy bien porque en apenas media hora, 25 minutitos, se nos ha dado. Así que, genial. Vamos con otro ejemplo para las ventas. Venga, vamos con otro ejemplo, en este caso para el Forex. Ya hemos dejado las criptomonedas. Y otro caso perfecto para las ventas. Venga, la primera condición, existe el cruce de líneas, estamos por encima de la línea del más 50 y hay un cambio significativo tanto de vela como de potencial de volumen. Así que se cumplen las tres condiciones y es momento de abrir nuestra operación en ventas. Como siempre, reward ratio de 1:1 y a esperar a ver qué tal los resultados. Bueno, se nos ha ido hiper rápido. O sea, esta menuda caída que nos ha pegado de, ¿cuánto ha sido? 8 pips en 20 minutos. Si hubiéramos tenido abierto, como digo, puedes ampliarlo mucho más y te da un reward ratio mucho mayor, ¿vale? Pero para garantizar, mejor ser optimista y dejarlo en 1:1 y garantizar la operación y no querer abusar y que luego se nos vaya en contra. Venga, voy a ver si encuentro otro punto para entrar para las ventas. Venga, y vamos con otro mercado. Aquí el archiconocido EUR-USD y vemos cómo se vuelve a confirmar estas tres condiciones. La primera es que hay el cruce de las medias, la segunda que está por encima de la línea de 50 y el tercero es el cambio de color y el volumen bastante alto. Así que es el momento de abrir nuestra operación en ventas con un reward ratio 1:1. Y vamos a ver qué tal se da la operación. Bueno, ha sido hiper rápida. No nos ha dejado casi ni reaccionar en apenas 15 minutos, 3 pips cerrados, así que perfecto. Otra operación más para el bolsillo. Una vez has visto la estrategia, tanto las condiciones de entrada para compra y para venta, quiero hacer unas puntualizaciones porque pueden darse ciertas condiciones que den opción a error. Entonces quiero aclararlas antes para que no haya opción a error y si te asalta la duda ya la tengas solucionada
antes mientras estés aplicando la estrategia. Me refiero a, por ejemplo, aquí ha cruzado, pero ha cruzado por encima de la línea, o aquí incluso ha cruzado por dentro. Aquí esto no es una condición de entrada, porque aquí se da el cambio, está más o menos por la zona, hay el cambio de la vela, pero no se acepta. Esto no es una condición de entrada. Igual que este cambio de aquí, o que este cambio de aquí. Igual que este cambio de aquí, o este cambio de aquí. Esto no son condiciones de entrada al mercado. Aquí no se están dando, ¿vale? Otro tema que también es lógico, pero lo explico por si acaso, son todos estos cruces. Cuando hay todos esos cruces que están dentro del límite del menos 50 y el más 50, los obviamos, no existen. Siempre tiene que ser todo lo que salga hacia afuera de los dos límites. Todo esto, aquí automáticamente, todo esto se descarta. Luego, también quiero explicar otra condición, y es el hecho, por ejemplo, aquí, si hubiéramos abierto una operación, que en este caso se hubiese dado, pero voy a repetir, las condiciones no se estaban dando, si se baja y por alguna razón no se está llegando, imaginemos que tenemos el valor aquí, ¿vale? Porque tenemos un reward ratio de 2,7, lo que hay que tener en cuenta es que si en algún momento se vuelve a cruzar, como ha pasado aquí, lo que hay que hacer automáticamente es cerrar la operación. ¿Por qué? Porque mejor garantizar aquí, garantizar hasta aquí, que no esperar aquí, que se nos vaya en contra y acabemos perdiendo todo. Entonces, en el momento en el que haya el cruce y se vuelvan a cruzar las medias, es momento de cerrar, esté como esté la operación, porque es posible que en algunos casos sí que llegue hasta abajo, haga el cambio y ahí tendríamos que abrir una compra. Por lo tanto, sería contradictorio una apertura de una compra teniendo ya una venta. Entonces, lo que hay que hacer es que en el momento en el que crucen, independientemente de si es dentro o fuera, hay que cerrar la operación. Así que espero que te haya gustado el vídeo, que te haya gustado la estrategia. Como siempre, dale like, comenta cualquier duda, que nos vemos en los comentarios. Un saludo.